pasado, de muchas maneras y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. ¿Qué tal? Estamos en estos días santos y días de gran importancia para nuestra fe. El Verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros, pero los suyos no lo han recibido. Este tiempo de Cuaresma, importante para nosotros, no puede pasar por nuestras vidas sin tener un proceso de conversión. Pero conversión en el Evangelio es una conversión no a la ley. Jesús invita a convertirnos para dar un paso más, para entrar en la lógica del reino de Dios. Conversión significa aceptar la vida del Señor y asumir la propuesta del reino. Vamos a hablar en estos momentos algunos detalles importantes sobre lo que es el ministerio de Jesús. Ubicamos el ministerio de Jesús en los evangelios y lo que tenemos de Jesús lo tenemos en los 4 evangelios. No tenemos esto de figuras como tan importantes en la historia, que estamos tan seguras de su existencia como Alejandro Magno o algunos filósofos, como en el caso de Jesús, que tenemos documentos de él del año 70, es decir, 40 años después de su muerte. Y 40 años después de su muerte, solamente porque hay un acontecimiento que lo celebraremos el día Sábado Santo, que es su resurrección. Si no hay resurrección, no hubiera iglesia y tampoco existirían los evangelios. La resurrección pone en marcha un movimiento por el cual nosotros en la teología decimos que estamos en el final de los tiempos. Pero ¿quién es este Jesús al quien llaman Galileo? Porque judío es el que vive en la Judea, en la parte norte de aquel lugar llamado Palestina. Palestina así se llama a partir de la época de Adriano, cuando los romanos pusieron a ese lugar Palestina, haciendo referencia a los enemigos que tenían los judíos, los filisteos, Pelistín. Este lugar de la Palestina está dividida en más o menos dos regiones bien marcadas, con lo que es Samaria en medio, casi yendo al norte. Sabemos todo el tema complejo de la enemistad entre samaritanos y judíos, pero el norte es la Galilea, y de ahí procede Jesús, llamado Jesús Nazareno y el Galileo. Jesús nace en la Galilea, una zona bastante fértil que podríamos hablar toda opuesta totalmente al ambiente del sur, que viene a ser la Judea, con la capital que es Jerusalén, y donde está, digamos, como un centro importante de su producción, es toda la parte que hay de cultivo y ganadería, pero fundamentalmente el lago de Galilea. Lago que a veces aparece como mar de Galilea, debido a que en hebreo no existe la palabra lago. Para un ambiente de gente que estaba mirando continuamente el desierto, pues la inmensidad de este llamado mar de Galilea, que son de unos 40 kilómetros por 28 kilómetros, era pues una fuente de abastecimiento de agua. El lago de Galilea, o mar de Tiberíades, porque es un lago ya que está también cerca de la ciudad, o sea, baña la orilla de la ciudad de Tiberíades, dedicada a Tiberio, era muy importante. Por eso existe el nombre del Mar Muerto, porque los judíos decían, bueno, el mar de Galilea es el lugar de la vida porque abastece de agua, pero opuesto está el lugar del mar de sal,
que se le llama el Mar Muerto. Entonces, este lago de Galilea nace porque viene el río Jordán de la parte de los montes de Hermón, entra al mar de Galilea y después continúa su camino hacia el sur, terminando en el mar llamado de Sal, el Mar Muerto. Jesús era de Galilea y lo ubicamos en Nazaret. Nazaret, llamada la flor, eso es lo que significa. Nazaret la flor era un lugar de 500 familias más o menos que se conocían unas a otras. Las casas que han sido excavadas por los frailes franciscanos, recordemos un poco que los hijos de San Francisco estamos más de 8 siglos en la Tierra Santa, algo que nos ha permitido, antes que fuera el Estado de Israel, hacer las excavaciones arqueológicas, las primeras excavaciones arqueológicas en la parte de la Palestina, cuando era la Palestina todavía, antes de ser Estado de Israel. Entonces, las excavaciones revelaron estas casas que estaban hechas con la roca, con la piedra, que no era una piedra sólida, sino que podría excavarse en la roca y poder hacer viviendas. La zona de Nazaret, que estaba muy cerca de lo que era la ciudad llamada Séforis. Cuando Jesús nace y cuando Jesús está en esa formación de 10 años hasta los 18 seguramente, habría acompañado a su padre José. Estamos en el año de José, porque los nazarenos tenían la fama de ser buenos artesanos. Eran contratados para hacer arreglos en las casas, puertas, ventanas y seguramente algún tipo de arquitectura que ellos podían realizar, como el tallado de la piedra. Normalmente hemos hablado siempre de José el carpintero, pero la palabra tecnón tiene que ver más con el término que nos indica artesano. Y el artesano es el que trabaja no solamente con la madera, sino con todo tipo de material que podamos, ¿no?, tallar o moldear. La piedra, por ejemplo. Entonces, cerca de Nazaret estaba Séforis, que era una ciudad muy importante porque era la capital de toda esa parte y que tenía todos los atractivos de la cultura helénica. Seguramente Jesús acompañaría a José a realizar varios trabajos de este tipo, de artesano. Ahí Jesús habría conocido la cultura helénica, habría visto todo lo que significa la influencia del ambiente griego en este territorio marcado por la creencia en Hashem. Esta zona de Nazaret, dedicada sobre todo al cultivo, a la ganadería, era un ambiente muy familiar. Los nazarenos tenían una sinagoga, como lo demuestran las excavaciones arqueológicas. También la información del Nuevo Testamento nos dice que Jesús va a visitar la sinagoga de su pueblo de Nazaret, donde hay esa frase, no me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Pero las casas de Nazaret últimamente excavadas siguen revelando, no, a una población con todas las costumbres familiares, todas las costumbres religiosas, gente que era religiosa, gente que conservaba las costumbres de la pureza y que eran personas que tenían pues la sinagoga como lugar tanto de oración como lugar de formación. Era el lugar donde se enseñaba a leer y a escribir. Seguramente el joven Yeshua, que era bastante hábil, como vemos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, con un talento muy especial, aprendió a leer y a escribir como todos los niños galileos. Ahí Jesús aprenderá a conservar de memoria las oraciones judías, los salmos, que eran muy importantes conservarlo porque la memoria se cultivaba en aquel entonces. Cuando Jesús
va y cita los textos, y los encontraremos en los textos de la Pasión. Jesús cita los salmos de memoria. Jesús cita las referencias al Antiguo Testamento y a los profetas, al Neviín y al Ketubín, que son los salmos, los cita de memoria. El cultivo de la memoria era importante. Los primeros años de Jesús habrían estado más o menos dedicados a la relación materna, pero los siguientes años de la formación de Jesús habían estado dedicados a la formación que daba el Padre. Y acá hay algo muy especial, porque Jesús, cuando desarrolla su ministerio, tiene cosas muy importantes. Si bien es cierto, a todo joven judío se le enseñaba de que tenía que ser astuto en los negocios, astuto en la vida, tenía que ser alguien observante de la ley, pero tenía que tratar a la mujer de un modo, un modo muy, digamos, clásico, que era en un ambiente patriarcal, entender que la mujer está sujeta solamente a las labores domésticas y solamente al tema de la reproducción. Encontramos que después el joven Jesús no une o llama a ser parte de su seguimiento a mujeres. Algo que es muy difícil en un ambiente como el de Jesús, y sobre todo para un maestro que se le conocía como maestro judío. Un rabí de la Galilea, un rabino de la Galilea, pero no por haber ido a una escuela, sino por haberse ganado ese prestigio de rabí. Pero bien, este es el ambiente de Nazaret. Probablemente Jesús va después a Cafarnaúm. Y aquí ubicamos en Cafarnaúm ya sí podemos llamar un pequeño pueblo que está a orillas del lago de Galilea, donde Jesús ahí va a desarrollar gran parte de su ministerio. Los evangelios dicen que Jesús llama a sus primeros discípulos paseando por el lago de la Galilea. Pero ¿qué era Cafarnaúm? Cafarnaúm era ya un sitio mucho más de comercio. Cafarnaúm, estamos hablando de una población de 1.500 habitantes por lo menos, con casas de color negro, porque la piedra era basáltica, era piedra de volcán, piedra volcánica. Eran casas con ventanas pequeñas, no con la finalidad de que la gente pueda mirar hacia afuera, sino con que entrara la luz a las casas. Las casas dejaban espacio a un camino de 2 metros o 3 metros, que eran las calles de Cafarnaúm. Cafarnaúm era un lugar que tenía, las casas tenían una escalera en la parte de afuera que servía para reparar el techo de vez en cuando. El techo era de ramaje. Por eso encontramos esa escena en la que al paralítico, recordarán ustedes, ¿no?, lo llevan en camilla y comienzan a quitar el techo. Claro, eso era fácil porque el techo era de ramaje. Podían desmontar el techo y bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús enseñando en la casa. Ahí Jesús se ubica en lo que se llama la casa de Pedro. Esta era una casa como muchos, pero era una casa donde Pedro se había mudado y la casa ya había sido construida. Pedro no construye la casa. Actualmente esta casa de Pedro está custodiada por los frailes franciscanos. Existe una comunidad franciscana, como casi en la gran parte de los lugares santos. Los frailes franciscanos, nosotros los hermanos menores, estamos en Cafarnaúm y custodiamos un lugar que fue primero, inicialmente una casa del siglo I.
Una casa que, como digo, ya estaba construida antes de que Pedro fuera a Cafarnaúm. Se le llama la casa de Pedro o la casa de la suegra de Pedro. Ahora, en esa casa lo que va a suceder es que rápidamente, en los primeros siglos del cristianismo, se va a ubicar un lugar de devoción. Y entonces encontramos que primero existe una domus ecclesia, un lugar de reunión de los primeros cristianos, y posteriormente, en la época bizantina, esa casa de Pedro va a ser transformada en una basílica. Volvamos al tema sobre Jesús. Jesús desarrolla su ministerio en este lugar, muy influenciado por el ambiente helénico y por otras costumbres. La Galilea, se decían los rabinos, es la Galilea que está lejos de la ley. Los galileos no hablaban bien. Los galileos tenían dificultad en hablar. Por eso es que es interesante que cuando hablamos de Jesús el Galileo, esa era una tacha para su ministerio como Mesías. Su presencia de Jesús como Mesías en el ambiente de la Judea, en otro ambiente mucho más ortodoxo, era cuestionado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, como dirán los evangelios, de Galilea puede salir algo bueno? De un ambiente que se ha siempre visto como muy influenciado por el ambiente pagano. Claro, tenemos nosotros en la época de los asirios. Los asirios entran y destruyen el reino del norte, conquistan toda esa parte, se mezclan las costumbres. Pasados los asirios, ¿no?, viene el tema del periodo de la época persa, donde los persas ponen parte de su pueblo, lo ponen también a convivir con este ambiente del norte de la Palestina. Y después vienen los griegos, ¿no? Y así sucesivamente. Toda parte de la frontera era sospechosa de ¿qué? Sospechosa de que son pocos religiosos, de que son pocos observantes de la ley. Ningún maestro de la ley, ningún maestro judío que enseñaba la ley, ¿ya? Ningún maestro que tenía la yeshivá, lugar de discípulos, tenía discípulos galileos. Porque los galileos no saben hablar. Porque los galileos no pronuncian bien cuando hablan. Por eso cuando iban los galileos a comprar al mercado de Jerusalén, pues se burlaban de ellos por su forma de hablar. Interesante, un Jesús que venía de la Galilea, presentarse al templo de Jerusalén con un acento distinto, con tal vez un tez, ¿no? O un color de piel distinto. Seguramente con todo lo que eran los signos judíos, con el talit, con el manto de oración, como la mujer dice, tan solo con tocar su manto yo sé que quedaré sana. Con estos peot que utilizan, ¿no? Aquel dejarse el cabello de los costados largos como manda la ley. Así iría Jesús, como alguien completamente religioso, observante. Pero este maestro de la Galilea, es en Galilea donde él cura y donde él enseña. Claro, ¿quiénes podía enseñar a toda esta gente? A Jesús le escuchaba con agrado todos los pueblos que estaban en torno al lago, porque venían a escucharle, porque ningún maestro, ningún sacerdote del templo de Jerusalén se podía rebajar o podía ir a catequizar o a hablar de la ley a todos estos galileos que eran sospechosos de herejía. Además, incluso todas las cosas que venían, los productos que venían de Galilea eran sospechosos de que eran impuros porque pasaban por la parte de Samaria. Tenían que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Pero Jesús les dedica tiempo a la gente, a enseñarles, a hablar desde el reino de Dios que está llegando y que exige la conversión de nosotros. Jesús los sana, porque hay que recordar que gran parte de los pasajes de los evangelios es que Jesús sana a las personas. En la época de Jesús hay muchos de estos llamados taumaturgos o médicos populares. Jesús conocía algo de elementos fundamentales probablemente de medicina. Pero lo importante de Jesús
no está tanto en el tema de las curaciones, sino en el tema de la compasión que Él tiene por cada persona. Cuando se aparecen a Jesús y se presentan leprosos, paralíticos, la mujer encorvada, los ciegos y otras personas con dolencias, nos está revelando dos cosas fundamentales: que este ambiente era pobre y que uno de los temas fundamentales de la Galilea, aparte de la marginación política religiosa, era el tema de la falta de recursos, era el tema de la desnutrición. La malaria era una de las enfermedades más fuertes en este ambiente. La malaria y también la lepra. La lepra, que incluía todo tipo de enfermedad de la piel. Todo tipo de la enfermedad de la piel podía ser declarada impura y lepra. Pero Jesús se detiene a enseñarles y si puede, los sana. Si puede, les da algo de Él, que es lo más importante que tenemos que rescatar de la acción de Jesús. Jesús anuncia el reino de Dios, una imagen de Dios distinta, que está cerca y que se hace presente ya en su ministerio. Conocido como profeta, va a ir a Jerusalén. Los evangelios difieren un poco en el tema del ministerio de Jesús. El evangelio de Juan presenta que Jesús fue 3 veces a Jerusalén para la Pascua. Bueno, si la Pascua era una fiesta anual, pues la Pascua entonces marcaría el ministerio de Jesús. Serían 3 años que Jesús realizó su ministerio. Jesús realizó un ministerio de 3 años. Pero los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que Jesús fue solamente a una Pascua. En este caso, algunos piensan que Juan sería más histórico que los otros, aunque algunos piensan que por la fuerza del ministerio de Jesús y por lo fuerte de su mensaje, Jesús no habría pasado un año con vida durante su ministerio. Jesús va a Jerusalén seguido de gente, podríamos decir, mixta. Pescadores, algún publicano. Claro, había publicanos en Cafarnaúm, como lo cita el Evangelio, porque era un lugar comercial, había que cobrar los impuestos. Había también personas que eran muy celosas de la ley, o personas que estaban dentro de una creencia política. A Jesús lo siguen y hay un diálogo muy interesante. Cuando van camino a Jerusalén, dice el Evangelio de Marcos, ellos van con miedo. Jesús 3 veces dice a qué va. Dice: el Hijo del Hombre, miren que sube a Jerusalén y será tomado por los sumos sacerdotes, y lo azotarán y lo escupirán, y lo sacarán fuera de Jerusalén y morirá, y a los 3 días resucitará. Y ellos le seguían con miedo. Jesús va con gente que le ha seguido por un tiempo y que ha estado con él, pero gente que todavía no está convertida, gente que no está preparada. Y así Jesús entra en Jerusalén probablemente un martes, tiempo antes de la Pascua, un martes de esa semana, para reunirse en una cena, o en una cena con características pascuales, podríamos decir. Pero Él quiere adelantar la Pascua porque sabe que el tiempo le es corto. En este ambiente encontramos, por ejemplo, la figura de un tal Judas, Judas Iscariote. El término Iscariote hace referencia a una daga, porque la palabra isca es justamente la referencia a un puñal pequeño. No es por pura coincidencia que la función que cumple Judas es la función de la traición. Algunos discuten este tema porque el término en griego es entregar. Y entregar no es lo mismo que traicionar. El hecho es que Judas parece ser un discípulo totalmente decepcionado de Jesús. Los discípulos han seguido a Jesús porque quieren los primeros puestos y porque piensan que Jesús es el Mesías de tipo político que va a tomar las armas y que va a Jerusalén y va a organizar un motín y entonces va a restaurar el anhelo
que tienen todos los judíos o los israelitas. Volver a mirar a Jerusalén y volver a mirar al pueblo hebreo en el lugar que Dios le ha puesto y en el lugar que corresponde. Políticamente y militarmente, como en la época de David, como en los tiempos de Salomón. Jesús va por otro camino. Jesús se da cuenta de eso y constantemente les dice, los lleva al monte Tabor y se transfigura delante de ellos para hacerles mostrar el camino final y que le sigan sin miedo. Pero Judas no. Judas es aquel que piensa una lógica muy de nuestros tiempos. Algo tengo que sacar de este tema. Si este hombre no se defiende, si este hombre no toma las armas, ¿a quién estoy siguiendo? Y así también pasará con los discípulos, que también dirán, nos vamos, y así como en un inicio lo dejaron todo para irse, así ahora también, dejándolo a Jesús, se irán todos. Judas, es interesante la lógica de Judas. Yo tengo que conseguir algo. Y entonces va de noche, dice el texto de Juan, salió de noche porque era el momento de las tinieblas. Va donde los sumos sacerdotes y va y lo cambia por 30 monedas de plata. Estas 30 monedas de plata famosas vienen a ser el famoso shekel de Tiro. ¿Qué era el shekel de Tiro? El shekel de Tiro era una moneda pagana que equivalía más o menos a una moneda extranjera. Porque claro, los sumos sacerdotes no querían monedas nacionales en el templo, querían monedas extranjeras de gran valor. Y aunque la moneda que le dieron a Judas era una moneda que tenía la imagen de un dios pagano, los sumos sacerdotes decretaron la pureza de esa moneda. A pesar de ser una moneda idólatra, decretaron la pureza para que entrara en las alcancías del templo. Y así Judas, con 30 monedas, cambia al amigo o le pone precio a un amigo con el cual había estado conviviendo, admirando en un tiempo y le había seguido. 30 monedas de la que una sola moneda equivalía a 3 meses y medio de trabajo. Y entonces así encontramos esta escena que nos introduce a la pasión. Probablemente cuando los evangelios nos hablan de la reunión del Sanedrín, nos hablan de dos personajes, uno es Anás y el otro es Caifás. Eran los sacerdotes o los sumos sacerdotes de aquel año, pero eran familiares, porque ya desde mucho tiempo el sumo sacerdote era un título y un cargo que se compraba. Por eso es que Anás viene a ser suegro de Caifás. La familia había dado a Roma un buen precio para comprar el título del sumo sacerdocio. Convenía que el familiar sea sumo sacerdote para que podamos tener el ingreso y tener todos los negocios del templo. Así es como todos los negocios del templo, la venta de las pieles, de los sacrificios y todos los negocios, los cambios de moneda, pertenecían a una familia donde el familiar era el sumo sacerdote. Entonces Jesús se metió con el templo. Acá viene algo muy importante. Meterse con el templo equivalía a cuestionar la estructura del templo. Jesús tiene una frase muy importante en el Evangelio de Juan. Cuando se habla de la purificación del templo, o cuando tenemos que decir mejor la reconstrucción del templo, de lo que había sido en realidad el templo como lugar santo, como lugar de oración de todas las naciones, se había convertido en una cueva de ladrones o se había convertido en un mercado de los mejores shoppings de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de que Jerusalén es el lugar de las mejores familias sacerdotales. Ya no estamos en la Galilea, ahora estamos en Jerusalén. Lugar de la ortodoxia, lugar de la importancia de la pureza, lugar donde se tiene que peregrinar porque el culto se ha hecho centralizado. Entonces Jesús va
en una Pascua, entra al templo y dice que este lugar ha dejado de ser lo que era. Qué importante recordar en este punto de que a veces hay cosas santas que por nosotros pueden dejar de serlo. Qué importante recordar que también la religión puede servir para otros fines y que lamentablemente para una cruz y para crucificar a alguien se necesita también gente religiosa. Bueno, este es el tema. Jesús se encuentra con un sacerdocio corrupto. Se reúnen probablemente clandestinamente porque no era legal. Y acá quiero que me entiendan, porque no era permitido condenar a nadie en tiempos de Pascua. Además, Jesús era un peregrino. Jesús podía apelarse a la ley del peregrino. Él iba a una fiesta, a la fiesta de Pascua, para celebrar, como toda familia. El líder tenía que llevar a la familia. Y claro, fíjense en este detalle. Jesús no se hospeda en Jerusalén. Jesús se hospeda en la casa de unos amigos, Lázaro, Marta y María, en un lugar que se llamaba Betania, que quedaba a unos 7 kilómetros de Jerusalén. ¿Y eso por qué? Porque el precio del alquiler de los lugares para celebrar la Pascua era muy alto. Jesús no tenía el dinero seguramente y hacía uso de la amistad que le brindaban estas familias. Entonces Jesús es tomado preso. Jesús es tomado preso, pero es tomado preso lamentablemente no correctamente según la ley, podemos decir, y dice que fue tomado preso de noche y de noche se abrió un interrogatorio. Algunos cuestionan este interrogatorio. Algunos piensan que solamente Jesús fue sentenciado por el poder político, pero que no hubo tal Sanedrín. Pero si lo hubo, fue ilegal. Si hubo un Sanedrín, no podían reunirse de noche, porque está prohibido por la ley. Si hubo un Sanedrín, no podían condenar en un tiempo pascual. Si hubo un Sanedrín, los testimonios tenían que coincidir, pero estos testimonios no coincidían. Pero el Sanedrín tiene que dar este paso a el poder político. Y ahora hablamos un poco de la figura de Pilato. Pilato era un prefecto, ¿no?, romano, que había sido, digamos, una figura muy cuestionada por el ambiente judío. Pilato era una persona muy fría, muy dura, que siempre buscaba dañar o lastimar la fe de los judíos. Se cuentan 3 escenas de Pilato muy claramente. De aquella época en la que Pilato, por ejemplo, metió soldados o esbirros entre una multitud que clamaba o vociferaba y hacía manifestaciones. Y estos esbirros terminaron matando a muchos de los judíos. Pilato era una persona fría y calculadora. Pero los sumos sacerdotes van donde Pilato y entonces la frase es fundamental. Si tú sueltas a este, no eres amigo del César. Porque todo aquel que se llama, todo aquel que se proclama rey, va contra el César. Al escuchar esto, Pilato tuvo miedo, porque claro, estaba de por medio su puesto y su cargo. Es verdad, ¿no? Había que buscar una razón política, porque religiosa no la hay. Si en el ambiente judío los sumos sacerdotes decían, pues este se llama Hijo de Dios, pues bueno, los romanos tenían muchos dioses, no era ningún problema. Si decían que se ha metido con el templo y había dicho que lo iba a reconstruir en 3 días,
tampoco era ningún problema. Pero cuando a Pilato le dicen que él se ha proclamado rey, esto sí es peligroso. Y entonces aquí, viene el tema político. Pilato pregunta en el Evangelio de Juan, es muy profunda la imagen: ¿tú eres rey? Y Jesús le dice: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y hasta ahora todos los que seguimos a Cristo tenemos que entender que la forma de hacer el reino de Dios no es como la de Pilato, sino es como la de Jesús. Y así, en esta Semana Santa nos encontramos en que se condena a Jesús, se lava las manos porque era parte de toda esta escena del proceso. Pero hay algo interesante. Pilato condena a Jesús y el primer acto es la flagelación. Se flagelaba normalmente al sentenciado a muerte, a ser crucificado, porque era incluso un acto de misericordia. ¿Sabían ustedes que los crucificados podían estar 3 días muchas veces agonizando en la cruz? Y para no evitar que esto sucediera, se hacía la flagelación. Claro, la flagelación, la finalidad de la flagelación era bajar físicamente a la persona, ir acabándola a la persona para que la muerte no fuera muy larga. Entonces, claro, cuando Jesús dice tengo sed, ese tener sed significa de toda la sangre que probablemente había perdido Jesús durante el tema de la flagelación, durante los escarnios que hacen los soldados. Claro, la vida de un sentenciado a muerte no valía. Por eso es que todas las burlas que hay y que están testimoniadas en los evangelios, el famoso juego del rey, que todavía quedan en las losas de Jerusalén, debajo de la puerta de Damasco, de una de las entradas de Jerusalén, todavía quedan las marcas del famoso juego del rey, que es un juego que usaban los niños, pero un juego del rey que habría sido para sortear la ropa de Jesús, para sortear algunas cosas cuando estaban los soldados en la cruz. Pero Jesús recibe todas las burlas y todas las mofas y muchas cosas más seguramente que no cuentan los evangelios, porque la vida de un sentenciado a muerte no vale para nada. Y es así como Cristo refleja el amor de Dios que no conoce límites. Y así la pasión de Cristo se une también a nuestra pasión. Y entonces cuando termina toda esta noche que seguramente Jesús habría pasado en vela, el crucificado salía por una calle central de Jerusalén. El crucificado iba llevando en el cuello, o probablemente alguien iba adelante llevando el letrero de la condena. El crucificado iba paseándose en una calle central solamente con el leño transversal, porque el leño vertical le esperaba en el mismo lugar del Gólgota. El crucificado era crucificado desnudo. Testimonios hay que los crucificados tenían que ser sacados desnudos. ¿Por qué? Porque de esta manera se humillaba a la persona, se la consideraba sin dignidad. Y Jesús fue crucificado desnudo. Claro, evidentemente después el arte ha tratado de modificar esto. Pero iba caminando Jesús y el cansancio iba siendo más fuerte. La tradición cristiana habla de 3 momentos y de 3 caídas que están en todo el recorrido del Vía Crucis en Jerusalén. Estas 3 caídas y también de algunos personajes muy interesantes en el recorrido de Jesús hacia el Calvario. El cirineo, que sin darse cuenta se convierte en un seguidor de Jesús, porque decía el Evangelio: todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. La Verónica, que recibe como una recompensa o como una acción de gracias el que pueda quedar grabada en este lienzo con el que
enjuga el rostro de Jesús, el rostro del Nazareno. Cuando Jesús llega al momento del Calvario, o llega al lugar del Calvario, el Calvario no era un lugar muy alto. Todos pensamos que el Calvario fuera una montaña alta. Montañas altas no las hay en Jerusalén, porque recordemos que es un ambiente desértico. Pero el Calvario estaba fuera de la ciudad. Entonces era un lugar donde seguramente, como algunos investigadores dicen, había una gran cantidad de huesos y cráneos. Y por eso se le llamaba a este lugar el lugar del cráneo. Por la gran cantidad de cráneos que habían caídos y regados por toda la parte del Gólgota. Era un lugar o un pequeño montículo o una roca que tendría unos 4 metros y medio de altura. Visible para que todos puedan ver el espectáculo. Lo cierto es que Jesús fue crucificado en una crucifixión masiva. Recordemos acá un tema importante, que Pilato no vivía en Jerusalén. Pilato iba a Jerusalén para las fiestas importantes judías para evitar que alguien se levantara y creara algún problema de revolución política. Así que para la Pascua Pilato fue, y entonces coincidió en que esa Pascua le presentan a Jesús para que fuera sentenciado a muerte. Jesús fue sentenciado a muerte en medio de otros que, como dice el Evangelio, estaba crucificado con otros 2 malhechores. Y entonces Jesús fue despojado de sus vestiduras, fue crucificado desnudo. La cruz no era muy alta, la cruz era algo baja, no era muy alta, para que los perros o los animales del campo pudieran terminar de comer la carne de los crucificados. Ningún crucificado era sepultado. Todos quedaban en la cruz. Y por eso los huesos quedaban esparcidos por el lugar del Gólgota. Este lugar del Gólgota contempla también otro misterio grande. Los padres de la iglesia señalan este lugar como el lugar donde fue enterrado Adán. Y así podemos decir, la sangre de Adán, que es Cristo, redimió al primer Adán que estaba enterrado en este lugar del Gólgota. Por eso es que ustedes en casa, cuando tienen esos crucifijos antiguos, tienen ustedes una calavera pequeña, un cráneo abajo del Cristo, porque es el cráneo de Adán, que ha sido redimido por Cristo, que es el nuevo Adán. Y entonces, el lugar de la cruz, el lugar del Gólgota, la cruz no era muy alta. El crucificado venía a ser puesto en la cruz, pero la cruz tenía un asiento que se le llamaba el sedil. Ahí el crucificado podía asentar el cuerpo. Los brazos eran extendidos y amarrados. Los clavos perforaban las muñecas del crucificado. Y 4 clavos, 2 en ambas muñecas, 12, uno en cada muñeca y uno en cada pie, que atravesaba lo que era el tobillo, sujetaban al crucificado, amarraban los brazos. Y entonces hay algo muy importante que compartir. El Evangelio de Juan dice que cuando llegaron los soldados, ya vieron que Jesús había muerto y no le quebraron las piernas. ¿Por qué se les quebraba las piernas a un crucificado? Sencillamente para que soltara el peso y pudiera hacer presión en lo que eran los pulmones. De esa manera, el crucificado terminaba asfixiado. Ahora bien, en esta escena de la cruz, no había mujeres cerca. La gente apreciaba esto de lejos, como lo dice el Evangelio de Lucas. San Juan ha querido poner cerca a la madre y al discípulo que Jesús más amaba. ¿Por qué? Porque ha querido acercar a María al pie de la cruz. En realidad, María, junto con otras mujeres que le habían acompañado a Jesús de Galilea, estaban de cerca o de lejos. Más nos da, no es importante.
El tema es algo curioso. Las mujeres terminaron por seguir a Jesús hasta el final. Y todos los discípulos huyeron. Y es curioso que en esta escena de la crucifixión a Jesús le dan vino mezclado con mirra. Esta mezcla era un narcótico que se daba normalmente a los sentenciados a muerte para aliviar el dolor. Jesús rechaza este narcótico y prefiere asumir la muerte de manera consciente. Y así Jesús termina por expirar en la cruz. Y como dice el Evangelio de Juan, Jesús exhaló su espíritu. De esta cruz nacerá una nueva humanidad. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, Jesús también termina por faltarle el aire. Se le quita la respiración en los últimos momentos de su muerte. Se le quita el aliento. Y con esto queremos asociar la muerte de Jesús con todos aquellos que en este tiempo también nos han dejado. Queridos hermanos, que la esperanza de Y en este tema de la cruz encontramos a este Cristo, a quien también le falta el aire, le falta el oxígeno. Como en este tiempo recordamos también a todos aquellos que están sufriendo esta falta de oxígeno, esta falta de aire, este tiempo de pandemia, de sindemia que ha afectado todo. El 2020 será un año que quedará en la memoria no solamente de nuestra generación, sino de muchas generaciones. Y Cristo nos ha acompañado esta Pascua también. Cristo nos ha acompañado esta Pascua, y en la cruz de Cristo pongamos también nuestra esperanza, porque sabemos que nosotros desde la fe cristiana, la última palabra no la tiene la muerte, la única palabra la tiene Dios. Entonces este Cristo que hay algo que me parece importante compartirles el día de hoy, sobre todo el valor y el coraje del Señor. Jesús sabe que evidentemente se siente o se presiente un destino violento. Pero sin embargo la pregunta es ¿por qué el Señor no se ha ido de Getsemaní? ¿Por qué no ha huido del Getsemaní? ¿Por qué no se fue si de Getsemaní podía a unos kilómetros irse al desierto e internarse ahí? Jesús se queda en el huerto, se queda en el Getsemaní y muy conscientemente va a asumir no lo que Él quiere hacer como si fuera un kamikaze o una persona suicida. No, lo hace porque la muerte le ha encontrado, la muerte le ha salido al encuentro y Él no le tiene miedo. Por eso las últimas palabras en la cruz son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pongamos también en las manos del Señor, en la mano del Padre. Así vivió Jesús. Inició diciendo en el templo: estoy ocupado de las cosas de mi Padre, y termina con la última palabra: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pongamos entonces en este tiempo de Pascua en las manos del Padre a todos nosotros, familiares, amigos, personas a quienes más queremos. Y en este tiempo unámonos pues a la pasión del Señor, la pasión que es del mundo, la pasión del hombre del día de hoy.
La última palabra no la tiene la muerte, sino la tiene la resurrección. Y así, en estos días santos, les vamos a acompañar con los programas de Semana Santa, con todas las celebraciones que serán transmitidas por este tiempo a través de los medios virtuales. Que tengan unos buenos días santos, paz y bien a todos.